¿Os unen estas palabras? I, my, me, mine, myself. Seguro que sí. Son la primera fila de 5 columnas que nos vuelven locos. Así que vamos a intentar verlas en este vídeo, que ya os digo que va a ser un vídeo largo, pero vamos a intentar verlas todas en general para ver si así las podemos distinguir. Vamos con ellas. Estas palabras pertenecen precisamente a estas 5 columnas que normalmente nos producen un caos en la cabeza. Y es algo normal porque es muy complicado, ¿vale? Hay muchas columnas, no sabemos qué columna utilizar, hay muchas filas, las palabras se parecen mucho entre ellas, o sea que es algo completamente normal. Cuando se estudia el inglés, pues se van estudiando poco a poco. Primero una columna, después se añade la otra. Y sí que es verdad que quiero hacer vídeos, digamos, con pares de columnas, ¿vale? Pero este vídeo es para que veáis un poco la visión global de todas, para ver si así, con esta visión general, podéis llegar a entenderlo mejor. Vamos con ellas. Primero vamos a ver los pronombres personales, tanto de sujeto como de objeto. Lo primero hay que decir que son pronombres, es decir, van en lugar de un nombre. Si en lugar de decir Peter, por no repetirlo 3 veces cuando estamos hablando, no lo quiero repetir, pues en lugar de Peter voy a decir he. En lugar de Sarah voy a decir she. ¿Vale? Entonces, eso es un pronombre porque se coloca en lugar de un nombre. Y son personales porque hacen referencia a personas. Bien, dentro de esos pronombres personales tenemos dos, el de sujeto y el de objeto. El de sujeto porque hace de sujeto de la oración. O sea, si yo digo, por ejemplo, Pedro come manzanas, Peter eats apples, Peter es quien hace la acción, es el sujeto. Por lo tanto, es un pronombre personal sujeto. Objeto sería que le vamos a llamar a él, que vamos a decirle algo a él, que vamos a decirle algo a ella, y entonces vamos a tener que utilizar esta otra columna, que en algunos casos se parece y en otros no tanto. Yo creo que esto, para que podáis ver la gran diferencia, va a ser clave que veáis la posición del verbo. Porque el verbo, como norma, va a estar en medio, es decir, los de sujetos se van a colocar delante del verbo y los de objetos se van a colocar detrás del verbo. Vamos a ver ejemplo que lo vais a ver mucho más claro. I will call you. ¿Vale? Yo te llamaré. Bueno, por cierto, hay que decir, los pronombres personales de sujeto en español muchas veces ni siquiera se ponen. Te llamaré. ¿Quién? Yo. Con la terminación del verbo ya sabemos cuál es el pronombre que le corresponde. Pero acordaos que en inglés es importante el colocar también el pronombre personal, ¿vale? Delante. Entonces, el I está haciendo de sujeto y el verbo lo tenemos aquí, en el call. Y yo te llamaré a quien, a ti, ese ti estaría detrás y entonces le vamos a poner el you detrás. Entonces tenemos pronombre personal sujeto yo, tengo que cogerlo de esta columna, pero el llamaré a ti, tengo que cogerlo el you de esta columna. Lo digo porque en este caso coincide, pero no siempre va a ser así. Este you que estoy cogiendo es este you de aquí porque está detrás del verbo. Aunque, mucho cuidado, en español muchas veces los ponemos delante. No decimos yo llamaré te, sino yo te llamaré. Pero en inglés el orden es fundamental. Primero el pronombre personal sujeto, luego el verbo y luego si hay que poner un pronombre personal objeto. Dicho lo cual, vamos a ver más ejemplos. She phoned him. Ella llamó a él. Ella le llamó. We asked them. Nosotros les preguntamos. Nosotros, el sujeto, preguntamos a quién, a ellos. They speak about her. Ellos hablan sobre ella. You repair it. You repair it.
tú lo reparas. Aquí muchas veces vais a fijaros que estos pronombres los van a juntar más de una vez al verbo a la hora de hablar, ¿vale? Por ejemplo, aquí es algo muy típico. No dicen you repair it, sino you repair it. Y eso a veces también a la hora de hacer el listening nos va a costar un poquito. Bien, estos son pronombre personal sujeto y pronombre personal objeto. Vamos a por los siguientes. Vamos a tener nuestra primera columna, pronombre personal de sujeto, que la acabamos de ver, y vamos a contraponerla con el adjetivo posesivo. Cuidado, ya no son pronombres, son adjetivos. Y los adjetivos necesitan de un nombre, es decir, este my necesita mi qué. Indican posesión, por eso son adjetivos posesivos, pero al ser adjetivos no pueden ir solitos, necesitan un nombre por aquí. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo digo, I have this house. Aquí estoy utilizando un pronombre personal de sujeto. El verbo lo tengo aquí, por lo tanto utilizo el de sujeto, el de esta columna, yo. Vale, si yo digo que yo tengo esta casa, puedo decirlo también, pues esta es mi casa. Entonces voy a utilizar el my, porque es el que se corresponde al I. Esta es la casa de yo, esta es mi casa, y entonces le vamos a utilizar el my, que es un adjetivo posesivo. Pero claro, es que necesito el nombre. Necesito que la casa esté pegada al my. This is my house, esta es mi casa. Esto en un principio lo hacemos exactamente igual en español, con lo cual los adjetivos posesivos es algo que nos resulta más fácil. Lo que ocurre es que como dentro de todos estos también son palabras distintas y nos las tenemos que aprender, pues muchas veces nos cuesta bastante, porque ya tenemos una lista de palabras aquí y luego aquí otra lista de palabras que, a ver, tienen cierto parecido, pero es que no son iguales. Y nos vamos a liar muchísimo. Y de verdad, lo repito, es normal, no os preocupéis. Esto es cuestión de práctica. You have this book. Si tú tienes este libro, significa que este libro es tuyo, ¿no? This is your book. Your book. Por cierto, la pronunciación you, your, ¿vale? Cambia la vocal. You, your. Como el jamón. Jamón de your, ¿vale? Your book. He has these pencils. These are his pencils. Y aquí vamos a tener cuidado con el sus o el su, porque el su o el sus puede ser de él, de ella, de ellos, ¿vale? Pero en inglés no vamos a tener ese problema, porque vamos a utilizar el adjetivo posesivo que le corresponda. Si los lapiceros son de él, tengo que utilizar el he. Por lo tanto, el correspondiente al he sería el his. My sister has a big car. Her car is big. Her car. El coche de ella. Y aquí una pequeña aclaración, porque esto sé que lía. El her es el posesivo de she. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se parece más al he y vamos a pensar, bueno, pues el he, su posesivo será el her, que se le parece. No, no, el her es el del she y el del he es el his. Parece que está como un poco cambiado, ¿verdad? Pero es así, es un error bastante frecuente. The table has got legs. Its legs are long. Aquí las patas pertenecen a una cosa, por lo tanto vamos a poner el de la cosa, que resulta que es el its. Un poco raro, porque lleváis esa S, pero sí, este es its. La verdad es que se va bastante poco, pero es bueno saberlo. We have a small house. Our house is small. ¿Vale? La casa es nuestra, por lo tanto nuestra casa. Our. Y ojo con esta pronunciación también. Fijaos. Our. Suena igual que la palabra hora, aunque la palabra hora lleve H. Our.
No os voy a decir cómo muchos estudiantes lo pronuncian para no liaros, pero que sepáis que la pronunciación correcta es our. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando muy rápido, igual suena distinto. Our house is small, ¿vale? Pero si hiciéramos pronunciación de dictado, habría que decir our. Seguimos. You have a young teacher. Your teacher is young. Ojo que el you del singular es el mismo you que el del plural. Es decir, que nosotros tenemos tú y vosotros, pero en inglés solamente tendremos you y you. Y el adjetivo posesivo pasa exactamente lo mismo. Your. Acordaos lo que os he dicho en la pronunciación. Your teacher is young. My friends have a new car. The car is new. The car, no their. The car is new. Bien, ahora que hemos visto ya los adjetivos posesivos, bueno, de aquí sí que es verdad que antes de irnos quiero recalcar otra vez eso. Fijaos que tenemos sus lápices, su coche, sus patas, su coche. En español tenemos que decir de quién es. Porque si yo digo sus lápices, no sé si son sus lápices de él, sus lápices de ella, sus lápices de ellos. ¿Vale? Entonces, en inglés no haría falta. Si son de él, his. Si son de ella, her. Si son de una cosa, its. Y si son de ellos o ellas, the. Bien, visto esto, vamos a por el siguiente. En lo siguiente os tengo que recalcar una cosita sobre los adjetivos posesivos. Seguimos con los adjetivos posesivos. ¿Y por qué lo recalco? Porque ya veréis, los adjetivos posesivos no dejan de ser adjetivos. Y acordaos que en inglés los adjetivos son invariables, no tienen diferencia entre singular y plural, no tienen diferencia entre masculino y femenino. Por lo tanto, si yo digo sister, brother, sisters, brothers, voy a utilizar siempre el my. Si es algo mío, algo del I, tengo que utilizar my y ya está. Entonces, si es femenino singular, my. Masculino singular, my. Femenino plural, my. Masculino plural, my. Esto no lo cambio. A este le corresponde este. Punto. No voy a empezar a poner plurales, ni femeninos, ni nada por el estilo. Esto en inglés está muy simplificado. Por ejemplo, en otros idiomas como francés, pues tendremos que ir poniéndole también para que esté el femenino, el plural, etc. Pero aquí no, en inglés son adjetivos y por lo tanto son invariables. Y además, otra cosa que os quiero decir es que depende del dueño, entre comillas, lo del dueño. Es decir, estos adjetivos posesivos, si os fijáis, estoy diciendo todo el rato que pertenecen a esto. ¿Vale? Si yo tengo que hacer referencia al I, utilizo el my. Si tengo que hacer referencia al she, utilizo el her. Pero no me estoy fijando en nada más. Es decir, que cuando yo digo I have a brother, tengo que poner obligatoriamente my brother. ¿Por qué? Porque viene del I. Si pusiera, por ejemplo, his brother, que esto a veces pasa, porque decís, bueno, como brother es he, le voy a poner his. No, porque no depende de lo que tiene detrás, depende del poseedor, ¿vale? Depende de esta columna. ¿Quién tiene el hermano? Yo, por lo tanto es mi hermano, my brother. Depende de esto de aquí. Si pusiéramos el his, lo que estamos diciendo es que el hermano es de él, del he, y diríamos algo así como he has a brother. Esto lo digo porque las personas que estudian, por ejemplo, francés, sí que tenemos que estar conjugándolo con lo de detrás. En inglés no, en inglés va con el poseedor, no con la cosa poseída. Más ejemplos. We have a sister, we tendré que poner our. No pondré her sister,
por mucho que sea sister, ella, she, no le tengo que poner el her, porque si pongo el her, estoy diciendo que la hermana es de ella. No, 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 me refiero a nosotros. O she has two brothers. En este caso, vuelvo a poner her brothers, aunque esté en plural, me da igual. ¿A qué me refiero? Al she. Por lo tanto, ¿cuál es el posesivo del she? Her. Her brothers. No voy a poner their. You have two sisters. You. Your. No me fijo otra vez en sisters, es decir, no pongo their porque esté en plural. No, me fijo en el you. Bien, espero que haya quedado un poco claro. Sé que ha sido un poco liosillo y demás, pero son súper importantes los pronombres. Y los adjetivos posesivos se utilizan continuamente. Pero tenemos que seguir. Y vamos a juntar ya los pronombres personales con los adjetivos posesivos. Y aquí vamos a dejar una lista de frasecitas con los adjetivos posesivos, que esto ya lo hemos visto ahora mismo, ¿eh? Pero vamos a complicarlo un poquito más, ¿no? Venga, que podemos con todo. Vamos a ir a los pronombres posesivos. Ojo, pasamos de hablar de adjetivos a pronombres. Y esto es muy importante. Pasamos de que un adjetivo necesita ir acompañado con un nombre a un pronombre que precisamente es lo que sustituye al nombre. Es decir, en una frase con un pronombre posesivo indicaremos posesión, pero ya no está este nombre. No está este nombre. En su lugar vamos a dejar un recuerdo, que va a ser una especie de S. Ahora la vemos. Es decir, si yo quiero decir this is my house, esta la traducción sería esta es mi casa. Pongo el mi casa, el adjetivo posesivo y el nombre. Pero muchas veces vamos a contestar, pues esta es la mía. Ya no digo, pues esta es mi casa. ¿Por qué? Porque estaríamos repitiendo otra vez la palabra casa y quedaría un poco raro. Así que no repetimos la palabra casa. Por lo tanto, tenemos que convertir este adjetivo posesivo en un pronombre posesivo, que va a ser el mine. Y entonces vamos a decir, this is mine. Y sí, aparece otra columna distinta con más palabras parecidas, muy parecidas, que nos van a intentar confundir. Pues no, no nos vamos a confundir. Lo primero, como siempre, el I a su bola. Siempre va a su bola y siempre tiene palabritas especiales para él. Tenemos I, my y ahora tenemos el mine. Pero una vez dicho esto, el resto va a ser fácil. ¿Por qué? Porque en el momento en que desaparece el nombre, le tenemos que poner el recordatorio. ¿Y cuál es el recordatorio? Una S. Le vamos a añadir al adjetivo posesivo una S. Es decir, quitamos nombre, ponemos eso. Por ejemplo, en lugar de decir this is your book, quito el book y le pongo una S delante. This is yours. Este es tu libro. Este es el tuyo. ¿Vale? En el his que ocurre, que como ya acaba en S, pues no le vamos a poner otra. These are his pencils. Estos son sus lapiceros. Y cuando digo sus de él. ¿Vale? Pero si yo quiero decir, estos son los suyos, ya no digo la palabra lapiceros, pero tengo que ponerle his. En este caso coincide, ¿vale? Pero porque acaba en S. Habría que ponerle otra S. No me voy a meter ahí porque con doble S significa otra palabra en inglés, pero este no lleva S porque ya acaba en S. Her car is big. Su coche es grande. El suyo es pequeño. El suyo de ella. ¿Vale? Entonces a este her le quitamos el car y le dejamos una S. Hers. Hers is small. Its legs are long. Hablamos de la mesa de antes. Sus patas son largas. Pues las suyas son cortas. Its are short. Vale, en este caso quitamos el legs
¿Y por qué no le ponemos otra S? Porque ya venía con una S del adjetivo posesivo. It's a short. Our house is small. Ours is big. Nuestra casa es pequeña. Ah, pues la nuestra es grande. Your teacher is John. Yours is old. Vuestro profesor, y digo vuestro, porque acordaos, repetimos, tú, your, pero vuestro también your. Vuestro profesor es joven. Ah, el vuestro es viejo. Yours is old. The car is new. Theirs is old. Su coche, de ellos o de ellas, su coche es nuevo, pues el suyo es viejo. ¿Vale? Entonces, aunque el pronombre posesivo es de las columnas más raras que hay, realmente si cogemos el truquito de la S nos va a resultar mucho más fácil. Pero también os digo una cosa, vuelvo a repetir, se ve bastante menos, pero hay que saber utilizarlo. Venga, seguimos. Y si no os ha explotado la cabeza todavía, ahora vamos a pasar a los pronombres reflexivos y a lo mejor sí que conseguimos que alguna neurona por ahí empiece a explotar. Vamos a ver. Volvemos a nuestros amiguitos los pronombres personales de sujeto, que los tenemos muy bien conocidos y nos sirven de base. Pero ahora tenemos los pronombres reflexivos. ¿Y qué es un pronombre reflexivo? Pues es un pronombre, es decir, funciona en lugar de un nombre, en el cual indicamos una acción hacia nosotros mismos. ¿Vale? Y por eso tenemos estas terminaciones del self. Todo lo que signifique self en inglés está referido a uno mismo. ¿Vale? De ahí, por ejemplo, que hacerse un selfie es hacerse una foto a uno mismo. ¿Vale? Viene de esta palabra, self. Cualquier palabra que veáis con el self va a tener que ver con una persona misma. Y entonces podemos decir, I look at myself in the mirror, ¿vale? Yo veo a mí mismo en el espejo, ¿vale? Entonces, yo a mí mismo. ¿Qué va a ocurrir con el resto? Pues lo mismo. Tú a ti mismo, mi hermano a sí mismo, mi madre a sí misma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tendríamos, you look at yourself. My brother looks at himself. My mother looks at herself. The fish looks at itself. We look at ourselves. You look at yourselves. The teachers look at themselves. ¿Y esto por qué lo subrayo? Porque fijaos, hasta ahora no habíamos visto ninguna diferencia entre los singulares y los plurales. Pues aquí sí. Aquí no es lo mismo, fijaos, el yourself de tú al yourselves de vosotros. También os tengo que decir que estas terminaciones en F, para los plurales, no es raro ver que la F se convierta en una V o en una VES, etcétera. Pero bueno, lo que me interesa de aquí es que sepáis que lo tenéis en plural. ¿Vale? Entonces tendremos los singulares y los plurales. Y fijaos que se parecen mucho a palabras que ya hemos visto. El my, your, him, her, it, our, your, them. ¿Vale? Lo que pasa es que unas veces lo coge del adjetivo posesivo, como en el my o en el your, y otras veces los coge del pronombre personal, como el him o el them. Por lo tanto, no podemos coger una columna y añadirle el self, sino que nos los tendremos que aprender de memoria. Y por eso hay tanto lío, ¿vale? Porque nos hemos tenido que aprender ya 4 columnas y ahora esta, que es la quinta, en lugar de podernos basar en alguna de las anteriores, resulta que encima mezcla. Ya el acabose. ¿Se utilizan poco? Se utilizan poco, pero, repito, hay que saberlos utilizar, porque si no, a veces podemos decir una barbaridad con esto de aquí. Venga, que ya estamos acabando. De estos señoritos de aquí también quería comentaros otra cosa más. No hay que confundirlos con los pronombres recíprocos,
¿vale? Vamos a explicar también los recíprocos un momento para que veáis que no son lo mismo que los reflexivos. Vale, los recíprocos en inglés son un poco distintos, entonces os pongo estos dos que son los típicos. Each other, one another. Bien, entonces, vamos a ver. Si yo digo we look at ourselves, estoy utilizando pronombre reflexivo, nosotros nos miramos a nosotros mismos. Bien. Nos miramos nosotros mismos en un espejo, cada uno a sí mismo, ¿vale? Es decir, es una acción que nosotros hacemos sobre nosotros, ¿vale? Y por eso son reflexivos. Digamos que se reflejan en el espejo y vuelven a nosotros. Cualquier acción que se refleje y vuelva a nosotros significará que es reflexivo, por lo tanto necesitamos pronombres reflexivos. Pero si yo digo, por ejemplo, we look at each other, estoy utilizando un pronombre recíproco, ¿vale? Resulta que sería nos miramos los unos a los otros. Es decir, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, y nos miramos los unos a los otros y los otros a los unos. No hay, por ejemplo, ninguna idea de como de espejo, ¿vale? Entonces, hay una diferencia entre los unos y los otros, ¿vale? Los reflexivos, que está esa, digamos, esa reflexión de que sale la acción de uno mismo y vuelve a uno mismo, y los recíprocos que son todos con todos, ¿vale? Bien, dicho lo cual, muchas gracias por llegar hasta este nivel del vídeo. Lo que os he dicho es un vídeo muy largo, muy complejo, para verlo más de una vez si es necesario. Quiero hacer vídeos con ejercicios para verlos, digamos, emparejados. Luego podemos hacer también vídeos para juntarlos todos e intentar utilizarlos todos. Pero de momento así tenéis una visión global de todos ellos, que ya habéis visto que es un poco bastante jaleo. O sea que es muy normal si os liáis con ellos, no os preocupéis, ¿vale? Así que bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si os gusta el canal, por favor suscribíos, que me ayudáis mucho, y compartidlo con la gente que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!